Hola, buenas noches. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestras conversaciones en estado de pandemia. Estamos intentando comunicar un poco diferentes temáticas que puedan ser interesantes en estas condiciones de reclusión obligatoria que tenemos en la casa. Hoy día vamos a estar con dos amigos de la Corporación Autismo Viña, conversando sobre diferentes temáticas en torno a los TEA, son la importancia que tiene la rutina, cómo ha afectado el estado de reclusión en pandemia a la convivencia que tienen en sus casas y un poco a la relación, ojalá, si es que nos da del autismo y el club, para hilarlo un poco con lo que a nosotros los wanderinos nos interesa. Eso, les presento a los invitados. Bueno, mi nombre es Io Leiva, yo soy miembro del 15 de agosto. Y les presento a los invitados. Vamos a estar con Carolina Quilodrán, presidenta de la Corporación Autismo Viña, y con Eduardo Acuña, vicepresidente, además wanderino. Sí, por cierto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Ivo. Muchas gracias, chiquillos, por el espacio que nos dan para visibilizar nuestra lucha. Desde lo más esencial del puerto, que es el amor por Wanderito. Así que, bien, me sumo. Súper. Genial. O sea, a ver si nos empiezan contando un poco acerca de qué es el TEA, qué son en todo su espectro y cómo nos podemos ir acercando para entrar en el tema. Bueno, mira, la condición o trastorno espectro autista es una condición del neurodesarrollo que tiene por características un déficit persistente en la comunicación e interacción social, ya también presenta patrones restrictivos o muy restringidos en comportamientos, actividades o intereses, que estos se manifiestan a edades tempranas de las personas autistas y lo acompañan por todo el ciclo de vida, ¿ya? Y pueden afectar en menor o mayor medida su funcionamiento social y ocupacional. Así entonces, como la medicina habla del trastorno de espectro autista, porque es un gran abanico de autismos, por así decirlo. Uno conoce a una persona autista, pero es esa persona autista, digamos. Ahí conoces a otra y es completamente distinta, dependiendo de cómo se ve interferido su sistema sensorial, digamos, de cómo percibe él la realidad. ¿Ya? Esto es como, y ahí entonces la medicina hace esta categorización de niveles de autismo en 3, dependiendo de las cantidades de apoyo que necesitan estas personas para poder desenvolverse de manera independiente y autónoma en su vida. Así entonces tenemos el nivel 1, que no requiere apoyos o requiere menor cantidad, y aquí podríamos encontrar lo que se denomina comúnmente como Asperger. Mucha gente, no sé, pues a lo mejor ustedes conocen a alguien que te dice, yo tengo un primo, tengo un sobrino que es Asperger, pero ahora el Asperger es autismo, es una parte del autismo también, es autismo nivel 1, en que no se necesitan tantos apoyos, pero sí hay una afectación en la comunicación y en la interacción social. Y ellos, por ejemplo, son más bien concretos, tienen dificultades para entender el sarcasmo o el doble sentido. Después tenemos el TEA nivel 2, y que ahí se requieren apoyos, ¿sí? Pero con terapias, van a requerir ciertos apoyos, pero con terapias, digamos, se puede pasar del trastorno a la condición, que siempre los va a acompañar, pero pueden lograr desarrollar una vida de manera autovalente. Y luego tenemos el nivel 3, que ahí ya tenemos el autismo más severo, en donde podemos encontrar afectaciones, no hay control de esfínter muchas veces, hay una escasa la interacción social,
no hay comunicación, son no verbales. Entonces ahí ya es un autismo en que se van a requerir apoyos de manera permanente. Es importante sí señalar que nosotros, nuestra lucha como familias autistas, es pasar del trastorno a la condición. Es decir, que esta condición no les afecte de manera en que en algún momento lograr desenvolverse de manera completamente autónoma e independiente en la sociedad y poder desarrollar todos sus intereses como seres humanos, digamos. Y bueno, aquí también encontramos la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, en que señala que ahora el enfoque de la discapacidad está más bien en la sociedad, ¿no? En el entorno. Entonces ahí tenemos que la sociedad es la que convierte a esta persona con capacidades diferentes en un discapacitado. Y en el caso del autismo es más complejo aún porque no es una discapacidad visible a simple vista. Es distinto cuando tú vas en una silla de ruedas o cuando tú vas con no sé, con una persona no vidente, que ahí salta a la vista, ¿no? En nuestro caso no. Nuestros niños por lo general cuando están con una crisis son tildados de mañosos, de malcriados, y ahí es donde uno tiene que empezar a explicar, no, mi hijo es autista, tiene tales condiciones, por eso se comporta así, y eso más o menos como a grandes rasgos podría señalar. Ya, entiendo. Claro, en el fondo, como tú dices, es más complejo vincularse con una condición que uno no aborda a simple vista. No, me acuerdo que salieron un par de noticias en Santiago cuando empezó todo esto, el estallido social, por el ruido, porque había momentos en que era muy complejo y era difícil explicar que esas situaciones podían generarles desequilibrio. Claro, ahí está lo que yo les señalaba de la interferencia en el ámbito sensorial, porque en el fondo es como un software distinto, no es ni mejor ni peor, es distinto. Entonces ellos perciben el entorno de distintas formas. Se puede afectar por lo general la audición, los ruidos, es como que ellos escuchan todos los ruidos al mismo tiempo. No pueden discriminar que esto está más cerca o más lejos. Algunos también tienen un tema con las texturas o las texturas de las comidas, las luces también, a veces las luces muy brillantes en los supermercados, también es complejo y muchos niños se nos desregulan porque además del ruido, las luces brillantes y llega como todo, entonces es complejo y ahí se nos desregulan bastante nuestros niños. Y sí, con el estallido, claro, primero con el estallido social era complejo por el tema del ruido, que no entendían. Mi hijo se asomaba por la ventana y me decía, quiero que pasen los autos. Y así un montón de temas. Sí, bueno, ahí complementando un poco, en el fondo, claro, son todos estos estímulos que tienen que ver con los sentidos de las personas, donde ellos, como bien decía Carolina, está el tema visual, e incluso el olfato. Hay niños que, por ejemplo, no toleran ciertos olores, que a lo mejor a uno no le va a molestar o incluso puede ser imperceptible, pero hay niños que sí reaccionan. Y es ahí donde eventualmente hay niños que se desregulan y pueden darse esta... que a ojos de cualquier persona puede ser pataleta o berrinche. Bueno, puede obedecer a que se trata de un niño autista. Y eso es importante porque muchas veces a uno como papá le ha pasado, o las mamás también, que tú vas en la calle o en cualquier lugar, un negocio, supermercado, tienda, y el niño por alguna razón se desreguló que tú no te diste cuenta y se tira al suelo y viene como la mirada inquisitiva del resto, ¿cachai? Entonces eso es re importante que la gente en general entienda de que más que mirarte y juzgarte, o al niño, te apoye, ¿ya? Ahí donde uno viene como la etapa de la contención, donde uno tiene que en el fondo abrazarlo, tratar de entender qué es lo que le generó esta desregulación, porque como te decía, o sea, y como te explica también Carolina, si bien es cierto, los niños autistas tienen una característica en común,
pero cada uno es un mundo distinto. Entonces, hay niños que, por ejemplo, toleran bien cierto sonido, pero otros que no lo toleran, y siendo pueden ser de la misma edad, los dos pueden ser niños o niñas, pero sus comportamientos son diferentes. Y la misma desregulación puede ser distinta. Uno puede que se tira al suelo, otro puede que se empiece a pegar, o aumentan la estereotipia, que son movimientos de las manos que tienen los niños, para calmar su ansiedad. ¿Ya? Entonces es complejo y un mundo bien, bueno, uno cuando entra no conoce nada y ahí se va, de a poco va aprendiendo, va como tomando conocimiento. Entonces, si para nosotros como papás, como familiares es difícil, entendemos que para la sociedad también. Y es por eso que como el llamado a la sociedad es siempre a no jugar a priori, tratar de ver en qué se puede ayudar y si no, que cada uno continúe en ese sentido con lo que está haciendo sin esa mirada inquisitiva, como tratando de dar lecciones, ¿ya? Eso también tiene que ver con formaciones culturales. O sea, yo siempre he pensado cómo habrán sido esos niños autistas de hace 30, 40 años, donde el método de crianza era distinto, o sea, la aplicación de castigos corporales era normal. Entonces, y en ese tiempo la capacidad de conocimiento era muy baja. Entonces, es complejo, pero nosotros como corporación también queremos educar a la sociedad. Y bueno, en conjunto también con otras agrupaciones, tenemos como idea esa, además de poder ayudarnos nosotros como familias. Claro, es súper importante en el fondo generar conocimiento en torno a los conceptos. Yo creo que el principal pilar de generar inclusión tiene que ver con que la gente se maneje en los temas y tenga un poco más de saber en el fondo de qué se está hablando en cada momento, de entender lo que está pasando alrededor. Porque yo los escucho a ustedes y pienso que en realidad se ven súper agudizados los problemas que normalmente uno tiene con los niños. Porque los niños tienden a tener reacciones que uno de repente no comprende, o yo creo que cualquier mamá se ha visto en esa situación, solo que uno efectivamente, o sea, por ejemplo, esta situación del supermercado que tú mencionabas, es algo que yo creo que todas las mamás con niños autistas o no, alguna vez hemos estado en esa condición en que el niño se te tira de guata al suelo y tú decís, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Claro. Sí, entonces lo escucho y me da un poco esa sensación de que al final tiene que ver con ir comprendiendo al niño en profundidad, que se va, que al tener todos los temas de sensibilidades particulares a ciertas cosas, se van viendo como de una forma más aguda en el fondo. Sí, y también está el hecho de cierta rigidez mental que tienen también los niños. Puede que, por ejemplo, una situación normal no se haya desregulado por nada que vio o que escuchó o que olió o que tocó, pero sí, por ejemplo, quiere algo porque, como decía Carolina, son intereses restringidos. Entonces, por ejemplo, no sé, le gustan los trenes y ven un tren y es ese tren y tenéis que comprarse, entonces uno tiene la disponibilidad y ahí es donde también puede venir un quiebre, ¿cachai? Surge esta situación. Entonces es bien complejo, claro. Hay una profundización de lo que es un niño, porque uno también fue niño, también tenía ciertos comportamientos así, pero el caso de los niños autistas es como más radical, ¿ya? Su comprensión a veces es más rígida y ahí donde uno tiene que apelar no como a la parte, digamos, de contención, de poder de alguna manera ayudarle. Y en el fondo eso uno lo aprende con su propio hijo, porque hacer cada niño distinto, o sea, cada uno tiene su forma de regular y de calmarlo un poco. Claro. Claro, en ese sentido... Oye, ¿y cómo ha sido Sí, dale, sí, no, por favor. No, te iba a decir, apoyando lo que decía Eduardo un poco, nuestros niños, claro, como son de gustos e intereses muy restrictivos,
imagínate, el orden, por ejemplo, si a tu hijo le gusta un rompecabezas, se perdió una pieza o se perdió justo el color del Lego, él tenía 5 Legos de cada color y se pierde uno, no olvidan. A la casa, es terrible. ¿Por qué? Porque son muy restringidos sus gustos y eso mismo hace que también se desregulen las rutinas. Por eso es muy importante que nuestros niños sigan rutinas y cuando no hay una anticipación previa y ellos no sufren de mucha ansiedad al no saber lo que viene. Y ahí es donde nosotros tenemos que forzarnos. Si bien a todos los niños hay que tenerle su rutina de la hora de levantarse, que es lo que hay que hacer, al acostarse, los dientes, con ellos es más necesario aún y tenemos que apoyarnos, ¿cierto? Como de pictogramas, de figuras, para que ellos sepan lo que viene y no les provoque esa ansiedad que finalmente puede terminar en una desregulación. Y eso puede pasar en cualquier contexto, como decía Eduardo, a veces uno no tiene idea, pero no cruzó la calle donde la suele cruzar para ir al colegio, tomaste otra parte, tomaste otro camino porque, no sé, había un taco o algo así y ya la escoba. O sea, a ese nivel de cuidado debemos llevar nosotros en la vida cotidiana. Entiendo, claro, sí, eso se hila un poco con lo otro que querías preguntarles, ¿cómo se ha visto en el fondo en los casos de ustedes, cómo han contenido el cambio de rutina que ha significado el estar encerrados en el fondo? Claro, ha sido complejo porque, bueno, ya si la situación es angustiante para todos, ¿cierto? El miedo a contagiarse, la precariedad laboral que se está viviendo, la cesantía, esta incertidumbre de hasta cuándo vamos a estar en esta situación, con nuestros niños ha sido más complejo aún porque ellos, los que están en escuela especial no han podido asistir a sus escuelas especiales donde reciben terapias y otros que reciben terapias de manera particular, estas también se han visto suspendidas. Entonces, muchos de nuestros niños hemos visto incluso retrocesos en su desarrollo. Por ejemplo, tenemos niños que ya estaban controlando esfínter y con toda esta sensación de pérdida de rutina, de no ir al colegio, no recibir sus terapias, han ido en retroceso y ya no controlan esfínter. O, por ejemplo, también el tema de no tener terapia, estábamos avanzando en el lenguaje, pero ahora hay un retroceso, lo que conversábamos antes de salir al aire, ¿no? El hecho de que muchos tenemos que estar en teletrabajo en la casa, pero también tenemos que convertirnos en los terapeutas de nuestros niños y empezar a implementar esas dinámicas sin nosotros tener las herramientas, el conocimiento. Entonces ahí empezamos a improvisar y en definitiva ha sido bien complejo para nosotros, sobre todo por el asunto de las terapias y de nosotros también contenernos y no traspasar esa ansiedad, la angustia que nosotros estamos viviendo como padres, no traspasárselas a ellos. Y eso implica una serie de cambios de rutina, de ser más flexible con las normas, de pasar un poco más el celular a nuestro pesar, también en definitiva como ser menos rígidos con las rutinas. Claro, y lo otro que mencionaste en algún momento que me parece interesante como conectar era la comunicación de forma concreta. No sé si nos puedes contar un poco más acerca de eso. Claro, lo que pasa es que nuestros niños son bastante concretos en el sentido que son muy literales. Literales, claro. Nosotros no podemos utilizar ciertas metáforas, no sé, por ejemplo, hoy estoy muerta de frío, no van a lograr entender. Y eso mismo concreto, por eso tenemos que apoyarnos en estos pictogramas o fotografías. Tiene que haber un apoyo visual, porque ellos son pensadores visuales. O sea, todo lo que nosotros, si vamos a ir a alguna parte, le mostramos fotos para que vean de qué se trata, a dónde van, y así evitar esta ansiedad que les produce lo nuevo, la incertidumbre. Pues ya los vamos adelantando previamente
Y eso se refiere con el pensamiento concreto, porque ellos piensan algo, pero necesitan verlo. Y así es como nosotros entonces vamos introduciendo distintas habilidades y conocimientos en ellos a través de las imágenes. Y muchos niños hay distintos sistemas de comunicación aumentativo o estos speech, text, en que finalmente se basan en imágenes. Por eso se habla de que son concretos, porque ellos son muy visuales. Entonces, si tú les hablas de una imagen o les das una oración, y ellos se van a imaginar, van directamente a la imagen, a la visualización. Mira, yo aquí les voy a mostrar unos pictogramas que hay para que más o menos se hagan una idea de cómo, de cómo opera el sistema. Ahí en la casa. Sí. ¿Sí? No sé si lo van a ver bien. Sí. Ya, por ejemplo, no sé, pues ahí, bueno, el papá, la mamá, la nana, que es una persona que tiene mucho contacto con nuestro hijo, cuando tiene que ir al baño, lavarse las manos. O sea, todo un panel, este es un panel chico, tenemos otro, que donde es más amplio, pero eso es más o menos como una forma de que nuestros niños puedan ir entendiendo y anticipándose a lo que viene, ¿ya? Quedándole la rutina. Ahora, no todos los niños responden tan bien como otros a esta fórmula de anticipación, ¿ya? En el caso nuestro se la tenemos, pero la verdad las cosas que no ha sido, digamos, la mejor experiencia, no lo ha pescado mucho, la verdad, las cosas en términos coloquiales. Pero así a una gran cantidad de otros niños y por la experiencia que nos han contado las familias de la corporación, sí les ha servido mucho. Entonces, son una de las formas que recomiendan los terapeutas ocupacionales, que son de los profesionales que nosotros tenemos que ver y que nos ayudan de alguna manera para poder llevar esta situación, y sobre todo ahora en pandemia. O sea, como decía Carolina, la verdad las cosas que uno no tiene la herramienta, ni los conocimientos, ni la pedagogía, ni la metodología, uno como papá nomás trata de aportar dentro de sus conocimientos, pero evidentemente que esta situación ha generado un quiebre porque al no contar con sus terapias, que por cierto no todos los niños tienen terapia de manera regular, por los costos que ello implica, los niños que sí la tienen resienten esa situación, ¿ya? Además está el tema del mismo estrés de los papás, la situación de incertidumbre laboral, económica, entonces todo eso lo complejiza más. Yo creo que todos estamos en una situación muy compleja porque a todos de alguna manera nos afecta. Y en el caso de nosotros, por el contacto que mantenemos permanentemente con nuestras familias, tomamos conocimiento de la realidad de ellos. Entonces, es complejo el asunto, pero bueno, los papás estamos en el fondo para poder sacar adelante y llevar a nuestros hijos, así que no vamos a claudicar en eso. Bueno, hay un permiso sanitario especial entiendo para los niños autistas. Claro, estos permisos sanitarios son los paseos terapéuticos, digamos, que están autorizados los chicos, ¿cierto? Durante 2 horas todos los días para salir, para evitar desregulaciones, ¿cierto? Que están tanto encerrados, muchos necesitan moverse porque tienen estos temas como de propioceptividad, de sentir su cuerpo, necesitan moverse más. Entonces, este permiso... Sí, hemos sido considerados desde un principio en el instructivo de la cuarentena por parte del gobierno. Sí, esto no es gratuito, o sea, este reconocimiento es producto de la lucha que se ha dado por muchas familias, muchas agrupaciones, también asesorado y acompañado por médicos, por la parte clínica, ¿no? Que han llegado por lo que hemos logrado ser oídos y se nos ha considerado de esta manera. No solamente los autistas, sino que otras personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, este paseo terapéutico viene a dar un respiro en las rutinas de las familias, aun cuando lo ideal es tratar de evitarlo. Tampoco es que lo usemos siempre, porque está el peligro del contagio, ¿cierto? Pero ahí también hacer un llamado a la comunidad
cuando ven a nuestros niños en la calle, porque además muchos los sacamos y no resisten el uso de la mascarilla o tienen conductas que incluso pueden ser como vistas como, hoy, ¿cómo está ahí tomando ese juguete? No sé, cómo se subió ese juego, porque tienen conductas que digamos, se salen de la norma. Por lo mismo pedimos comprensión, que entiendan que no es por gracia, por gusto, sino que es una cuestión de salud mental, tanto para ellos como para las familias, para evitar desregulaciones y que puedan, digamos, se pueda sobrellevar este claustro, ¿no?, en el que estamos sometidos todos de mejor manera. Sí, en ese contexto, nosotros, cuando vino la cuarentena acá a la zona, Valparaíso, Viña del Mar, nosotros enviamos una carta justamente a las autoridades de la región y al jefe de zona, que contra mí no me acuerdo el apellido, a intendente, a diversas autoridades, con la finalidad de informar justamente esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que al momento de controlar, que son, no sé, carabineros y soldados, digamos, o marinos, ellos no necesariamente pueden saber de esto. Entonces la idea nuestra es de que ante un control de una persona, un cuidador o papá o mamá que esté con su hijo o hija autista, el acercamiento sea muy cuidadoso y además vayan con un criterio amplio, porque como decía Carolina, puede que un niño no esté usando la mascarilla y eso obviamente le va a llamar la atención a la autoridad. Entonces no es porque no quiera usarlo, o sea, uno como papá no va a querer exponer a su hijo a este virus, pero no lo tolera. Pero por otra parte también tiene que compatibilizar el hecho de la necesidad de salir. Y es en ese sentido que nosotros mandamos esta carta. Afortunadamente tuvimos buena respuesta, entendiendo y acogiendo, digamos, nuestra solicitud en orden a ser cuidadosos, ser comprensivos, y afortunadamente hasta el día de hoy no nos hemos enterado de algún caso que diga relación con un problema en ese tipo. Ya, ¿ustedes consideran entonces que ha habido un manejo de parte en general de las autoridades más o menos adecuado al respecto? O sea, yo pienso... ¿O no? Sí. O en realidad reformulo la pregunta, ¿cómo sienten que ha sido el manejo? Bueno, no sé, cortito. En cuanto, claro, considerarnos en los permisos, esta posibilidad del paseo terapéutico, bien, pero sí, todavía hay mucho por hacer, o sea, todavía no hay un protocolo oficial de atención para nuestros niños en los servicios de salud. Ya hemos instado por ello y está más bien algunos hospitales, pero producto de que hay algún médico, la parte clínica tiene una conciencia especial respecto del tema y se ha establecido ese protocolo. Pero nosotros no tenemos un protocolo de atención especial, menos en el caso de COVID. Si alguno de nuestros niños llegara a contagiarse, no tenemos ningún protocolo, ni ninguna autorización de poder acompañarlos en mayor medida, como ellos lo necesitan, porque como les hemos explicado, ellos al estar en un contexto que desconocen completamente, eso sumado además al malestar físico, puede provocar una desregulación tremenda. Y ahí la salud, o sea, las autoridades han quedado bastante atrás en entregarnos una normativa. Se cortó. Pero continuando un poco la idea, o sea, están al debe en ese sentido, en otros más, por cierto, pero en el caso específico que tenemos ahora de la pandemia, es un tema que no está regulado y queda al arbitrio de la persona, el médico que lo atiende. Piensa tú que además el tratamiento de este virus es súper invasivo. Entonces, un niño o niña chico no va a tolerar fácilmente o no va a dejar fácilmente que lo puedan atender. Y es ahí la importancia del cuidador o del papá o la mamá que pueda estar con él para ayudar a la contención, para ayudar a que él acceda, que sea pronto, porque no se ve una solución muy próxima a esta pandemia.
claro. Oye, y saltando un poco a otro tema, bueno, entiendo que tú eres wanderino Sí, y wanderino de estadio, además. sí, además. Sí. Entonces te quería Barrista en preguntar, algunos. claro, Sí. entonces te quería preguntar un poco cómo ha sido, si es que tu hijo tiene un vínculo con Wander, si es que existe la posibilidad de asistir a partidos, ¿cómo eso ha sido para ti como papá? Mira, yo, bueno, soy guanderino de familia guanderina. Eh, a mi hijo, yo tengo tres hijos. Mi segundo hijo es quien es autista, ¿ya? Ujú. Y en alguna oportunidad lo llevamos cuando él era muy chico. Me recuerdo incluso una goleada por Copa Chile a San Luis 7-0, 7-1. Fue uno de los partidos. Pero después de que él fue diagnosticado ya oficialmente con autismo, solamente en una oportunidad lo llevé. Porque dentro del aprendizaje que uno va tomando y que le iban explicando los profesionales, Ujú. eh, bueno, está el asunto del estímulo. Y mi hijo, efectivamente, él tenía un gran problema con, por ejemplo, los ruidos muy fuertes, ¿ya? La multitud, mucha gente, él se sentía mal y no quería entrar, no. Entonces era toda una situación nueva, pero yo quería llevarlo también para ver cómo se comportaba porque ya era más grande. Esto fue hace como 2 años. Y lo llevé a un partido, fuimos al sector de Andes, entramos por Andes Sur, más lejos de la barra, ¿ya? Y la verdad que me extrañó súper bien porque su comportamiento fue la raja, coloquialmente. Pero ¿cuál fue el tema? De que él estuvo sentado, no sé, eh, 10 minutos y luego él quería caminar. Y caminó, ¿cachai? Todo Andes, lo recorrió 2 veces, por arriba y por abajo. La gente se portó súper bien porque nos daba permiso, pasábamos. No entendían nada las personas y él tampoco, ¿cachai? Caminaba yo detrás de él. Eh, Luego bajamos, pasó también por la Galería Norte, donde está la barra, por arriba, por abajo, paseando. O sea, él no tuvo mal comportamiento, pero obviamente no obedece a los patrones como normales de conducta que estar sentado viendo partido o de pie, pero en un lugar fijo mirando. ¿Cachai? Entonces, ahora, probablemente otros niños no tolerarían o no lo tolerarían bien el hecho de, por ejemplo, estar tan cerca de la barra, ya por el ruido, por el constante cantar de la barra, o por la multitud de personas, ¿ya? Pero, y es por eso que nosotros recalcamos siempre que todos los niños autistas son distintos. Niño y niña me refiero, ¿no? Y en general las personas, también los adultos, o sea, Ujú. uno a veces no puede encontrarse con alguien y que desconoce que es autista y también uno en su comportamiento puede ir uno ya sabiendo, puede ir notando ciertas conductas. Así que desconozco la realidad de otros niños, pero yo imagino que tendría que ser como bien casuístico el asunto, o sea, ir viendo cómo ellos se comportan en una situación en el estadio, específicamente. Ya entiendo. Pero dentro de todo, así como para hacerme una idea, en realidad, eh, ¿tú consideras que él igual lo disfrutó o en realidad fue una experiencia más así como de que sí, lo toleró y no tuvo mayor complejidad, pero... No, lo toleró bien, sí, Ujú. bien. Sí, el tema es de que, bueno, además del cansancio mío por andar detrás de él, eh, eh, nada, o sea, claro, Ujú. en el fondo uno va, yo ese día no sabía que iba como a aprender, iba a conocer cómo él se lograba comportar y fue beneficioso, o sea, fue aprobado 100%, ¿ya? Ahora, tampoco lo llevaba más porque no se daban opciones por diversas razones, pero mi intención es nuevamente llevarlo ahora considerando que está más grande para ver también cómo se comporta. Yo creo que eso bueno, tiene que ir como midiendo uno, la práctica. Aquí la teoría es lo que te puede decir una cosa, ciertas opciones, pero hacer cada niño autónomo en la práctica es lo que te lleva a ir conociéndolo. O sea, ciertas cosas que puede tener en común con otro niño,
pero su comportamiento puede ser diverso. Y claro, el estadio es una situación súper disruptiva porque va mucha gente, es un espacio grande, el ruido es constante, entonces, y ya llegar te lo puede transformar en un hecho bien, porque nosotros mismos acá en Viña y es 1 hora de viaje para el estadio. Entonces, pero a pesar de todo eso, en el caso de mi hijo, no, anduvo bien, pero me gustaría llevarlo en otra ocasión para ver qué diferencia puede haber con la oportunidad anterior. ¿Qué edad tiene tu hijo? Seis, 6. 6 años. Ya. Claro, te escuchaba Sí. y como que trataba de hacer algunas asociaciones y pensaba en realidad que, no sé, yo las primeras veces que fui al estadio jamás miré el partido. O sea, Ya, creo que uno puede entender eso de necesitar, o sea, uno va y tiene un vínculo claro con lo que está pasando, pero les es difícil a los sí. niños en general. O sea, incluso cuando uno va a la barra y ve que los niños están abajo, están jugando a la pelota, claro, hay otra lógica, pero Claro, bueno, en el caso, bueno, yo la verdad que cuando yo era niño y vivía con mi papá, la verdad es que yo me quedaba sentado con él viendo el partido. obvio ¿Sabes? jamás. No, claro, o sea, es parte de la diferencia de los niños. Pero, por ejemplo, tú jugabas, pero no creo que te hayas recorrido el estadio, la mitad del estadio 2 veces, No, no, claro que no, no. ¿cachai? ¿Por qué? Porque el tema de la interacción social es algo que también uno nota en las personas autistas. O sea, eh, él tiene mucho problema para hacer caso, o sea, él está en su mundo. O sea, él caminaba. O sea, ahí uno podía ver porque él por último podía caminar en búsqueda de otros niños, de jugar a la pelota, pero no, él caminaba. Estaba en su mundo con todo el ruido, con toda la gente ahí, pero él caminaba, después subía, como que eran desafíos personales, después subía, bajaba. ¿Cachai? Entonces, claro, hay comportamientos que son como de los niños, de ir a jugar, y en general los niños tienden a agruparse cuando se conocen, no se conocen, pero oye, juguemos a la pelota, es como un centro de distracción entre varios niños y de que los niños en el fondo tienden a Claro. reunirse tras de una pelota. Ya, pues en el caso de él no. Y por eso te digo, o sea, desconozco la realidad de otros niños, sería bueno el día de mañana poder ver quién estuviese interesado en ir y ver cómo se comportan. Yo creo que también es una forma de superar el miedo de los papás, porque uno como papá es súper aprensivo con su hijo y más con los niños autistas. Claro, yo en realidad hacía la asociación un poco en relación a la necesidad de movimiento, como más que a la interacción social, Claro, a que puedo comprender esa parte de necesitar moverse, de que esta concentración en algo tan específico puede ser claro, complejo. y en el fondo esas cosas se repiten, por ejemplo, tratándose de cuando están en el colegio. Los niños autistas tienden a pararse, a no estar quietos, a ir de aquí para allá, y eso también es complejo porque si el profesor o profesora no tiene las capacidades como para poder verlo y entenderlo, se produce también un inconveniente. Asociado a eso puede venir el bullying, ¿ya? Que es un tema que también, desgraciadamente, todavía está presente en los colegios de las escuelas chilenas. Y, pero ante eso, afortunadamente, hay herramientas que se pueden utilizar, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay como cojines que vienen como porotos, ya son cojines especiales con un género especial, y eso como que los calma, los hace que se concentren y logran estar, digamos, en un lugar fijo. Entonces, eso es una de las formas que se puede ayudar a los niños autistas en ese tipo de situaciones. Ya, ¿cómo crees tú que el club podría aportar a permitir un contexto más ameno en general para los niños TEA? Eh, Mira, no No, sé, no, yo creo que pudiera ser, a lo mejor otorgándole algún espacio
más despejado, libre de personas. Y bueno, la otra vez conversaba con Luis y él me comentaba de como la opción de... Hola, Caro. La opción de, por ejemplo, alguna caseta de radio, por ejemplo. A lo mejor sería un buen espacio para que los niños autistas pudieran estar en el estadio, ¿ya? Y, como te decía antes, o sea, ir testeando, ahí monitoreando de manera presencial cómo ellos se comportan. A lo mejor lo toleran bien, porque están más alejados del río, va a estar como un sector donde hay menos gente, y eso pudiera resultar bastante bueno para la idea de que un niño esté en el estadio. Entiendo. Aquí, bueno, nos llegó una pregunta de Gonzalo, y pregunta, ¿qué tan severas pueden llegar a ser las conductas de un niño en un ambiente que no es grato para él? Claro. Sí, sí, tuve problemas técnicos, me caí. A ver, ¿qué tan severas pueden ser? Las desregulaciones pueden ir desde llanto, pataleta, en cualquier espacio público, en la casa, en el colegio, donde sea, la autoagresión y la agresión también a su entorno, cuando tratan de contenerlo, porque por lo general el mecanismo de contención es el abrazo, ¿cierto? Que sientan ellos su cuerpito, que no va a pasar nada, tratar de darle seguridad, pero a veces en esa acción, digamos, muchos se autoagreden y agreden. Tenemos casos de, no sé, algunas mamás que los niños las muerden, las golpean, es bien complejo. Hay casos que son, y a medida que va pasando el tiempo, digamos, ya los niños toman más fuerza y es más complejo contenerlos aún. Entonces sí se pueden dar casos bastante angustiantes para las familias, sobre todo porque los papás no saben cómo poder contenerlos de manera que no se provoquen daño ni provoquen daño al resto. Yo creo que eso también va asociado al nivel que presenten los niños autistas. Claro, o sea, al nivel 3, que es el más severo, obviamente, ahí es más complejo. Y exacto. ahí, evidentemente, pueden entrar en ese tipo de reacciones de, ya sea agredirse a ellos mismos o agredir a la persona que lo trata de controlar. Uh-huh. Y un poco hablando acerca de lo que mencionaban recién, de los mecanismos como de contención, ¿qué es lo que ustedes han visto? Bueno, tú comentaste un poco, Eduardo, acerca del tema del calendario, con las imágenes del calendario visual. No sé qué otras cosas nos pueden mencionar acerca de mecanismos que a ustedes les hayan funcionado o que en general sepan que sirven como de contención. Un poco pensando en si es que alguna familia con niños TEA nos está escuchando, a lo mejor puede ser útil. No sé, Carolina, tú o yo. Lo que hacemos nosotros, bueno, principalmente la anticipación. Tenemos una agenda en donde le dibujamos a él. El papá le dibuja, yo también trato de hacer lo mío, pero le dibujamos el día, más o menos qué es lo que va a hacer, dónde va a estar, en virtud de ese pensamiento visual que ellos tienen. Y bueno, cuando estamos frente a la crisis, aunque la verdad que, bueno, en nuestro caso particular lo hemos sobrellevado bien por este tema de los paseos, lo utilizamos un poquito al margen de la ley y va a la casa de los abuelos, tratamos de sacarlo. Cuando vienen algunas descompensaciones, desregulaciones, el abrazo, la contención sobre todo, porque muchos tienen... digamos, ellos se estimulan bastante a través de la percepción del cuerpo. Y ahí entonces reaccionan muy bien ante el abrazo y la contención y donde sea. O sea, yo me he llegado a tirar en una plaza, por ejemplo, si le da una pataleta porque quiere un juguete y no entiende, no sé qué. Entonces nos tiramos ahí donde sea y el abrazo, ponerse a la altura del niño, bien contenedor, bien amoroso y partiendo de esa base, digamos, no del reto ni nada. Claro. Bueno, ¿qué otros mecanismos tienes tú? Y básicamente es como
eso, el entendimiento y bien flexibles también nosotros. Sí. En conjunto con eso, y como te dije antes, o sea, por ejemplo, en el caso para tenerlos sentados tranquilos, existe un cojín que es como de poroto. Y a ellos, bueno, por lo menos a mi hijo, le genera el efecto de mantenerlo sentado en un lugar, que es una de las grandes beneficios, porque si no tienden a pararse, ellos no respetan mucho el orden, y que no sea el suyo. Y lo otro es que son como mantas también que existen, que justamente cumplen esa función que mencionaba Carolina, que es el apoyo. Ellos también, como sensorialmente, son muy sensibles. El peso como que les ayuda, como que ellos se sienten más tranquilos. Y hay una especie de mantas que, bueno, nosotros tenemos por ahí, que también permiten de que ellos se sientan como contenidos. Y eso les ayuda a su ansiedad. También está el tema, por ejemplo, los niños les gusta saltar. Mucho saltar, estar constantemente, cuando tienen, no sé, venteles y hay mucho estímulo, deben estar en constante movimiento. Ahí, por ejemplo, puede ser una pelota saltarina, que permita que él, sobre ella, genere movimiento, pero esté en un lugar fijo tampoco y sin dañarse mayormente la rodilla, por ejemplo, porque también tanto salto en un lugar que es muy duro le genera consecuencias a largo plazo. Claro. Bueno. Luis nos pregunta cómo se le explica a un niño autista o niña autista esta nueva realidad de cuarentena. ¿Cómo ha sido la conversación en el fondo con ellos? Con estas nuevas rutinas y cómo ha sido la experiencia de ustedes con su hijo en ese sentido. Bueno, también hay el apoyo visual, como les señalábamos, ahí el colegio, en mi caso, mi hijo está en una escuela especial, Juanita Aguirre, y nos han mandado cuentos. Nosotros también en la corporación nos compartimos todas esas actividades que por lo general llegan en formato PDF, las mandamos por WhatsApp, en donde se cuenta esta historia del coronavirus, ¿cierto? Se hace toda una dinámica, y explicándole a los niños qué es lo que pasa, que por qué no se puede salir, por qué tienen que andar con mascarilla, y también evitando mucha exposición a la televisión, porque en el caso de los chicos que tienen de nivel 1, que ellos ven televisión, que se llevan las noticias, se produce mucha angustia. Entonces pueden estallar a veces en crisis de pánico, en llanto. Entonces, también la recomendación es no ver tele y tratar de explicarles de la manera más sencilla posible y, como les señalábamos, con el apoyo de imágenes que entre nosotros nos hemos compartido y nos ha funcionado. En mi caso, por lo menos, mi hijo tenía como rutina ir era su paseo, ir al supermercado, por ejemplo. Le encantaba ir al supermercado y dentro del supermercado teníamos que pasar por ciertos pasillos, jugaba con estos lectores de los precios y ahí ahora decirle que no, afuera está el coronavirus, ya no se puede salir, en el supermercado está el coronavirus y nos vamos a enfermar y ahí, ya, ok. Eso en el caso de mi hijo, pero yo creo que en general el apoyo visual y tratar de no ver tanta televisión, el juego quizá más interactivo con los niños, tratar de bailar, de jugar, ese tipo de cosas como para que no se sientan tan abrumados con el encierro. No sé cómo lo has hecho tú, Eduardo. No, bueno, en el caso nuestro, el niño tiene 6 años, así que no ha generado mayor comprensión sobre el tema, porque las veces que hemos visto sobre los canales de televisión chilenos, por lo menos, que hablan harto del coronavirus, él está en otra. Lo tenemos en otro lugar, cosa que tampoco vea eso, porque, como decía Carolina, es decir, le genera más daño, porque no van a entender. Entonces, mejor que no lo vean y tratar de buscar los gustos que ellos tienen. Uno, desgraciadamente, ha tenido que acceder a ciertas cosas que en una situación normal no lo hace. Por ejemplo, tanto tiempo viendo tele o en el tablet. Pero, claro, o sea, son 24 horas al día acá, en la casa, entonces tenéis que buscar alguna salida porque ya no tienen clases. ¿Sí? Entonces, y en el caso de muchos niños tampoco soportan o toleran tener clases por videollamada.
O sea, ellos utilizan, por ejemplo, muchas veces los aparatos visuales solamente con un afán de divertirse, entretenerse, de jugar, cantar, pero no de aprender. O sea, ellos no van a sentarse a que una profesora o tía los vaya a enseñar algo. Entonces, la verdad es que esa realidad es bien personal en el fondo cómo uno lo puede llevar. Obviamente yo creo que lo mejor es, y para cualquier niño en definitiva, no traspasarle toda esta situación que se está generando con la pandemia. Yo creo que lo más sano es que mientras más aislados estén respecto de esas noticias, mejores. Sí, de todas maneras. En el caso de mi hijo, claro, ellos implementaron las clases por Zoom, pero como dice Eduardo, claro, es un ratito, no más de media hora, y ahí el resto del trabajo queda para la familia, pues, para la casa, de empezar ahí a complementar los contenidos, pero igual es complejo, pues, pero la recomendación es hacerle como, no sé si uno puede dar una recomendación de su experiencia, es alejarlo lo más posible de estas noticias referidas a la pandemia. Uh-huh. Tenemos una pregunta de Wendy que dice, estoy en una duda, mi hijo antes recibía mucho abrazo cuando él estaba descontrolado, pero lo que pasa que ahora él arranca del estímulo. ¿Es normal estos cambios? ¿No quiere que nos acerquemos? ¿Será la edad? Sería bueno saber qué edad tiene o en qué edad se produjo el cambio de comportamiento, porque a lo mejor eso también puede influir. Pero ojo también a quien lo abrazaba. Yo creo que los niños, en general todos los niños, pero los niños con autistas de repente se llevan bien con una persona pero no con la otra, y lo muestran muy, muy claramente, no se dan con todos, y eso sería bueno saber en ese caso, desde mi punto de vista, por cierto. Claro, y además en este contexto igual los niños van mostrando otras estereotipias también y se están desenvolviendo de distintas maneras, producto del encierro. Quizás, bueno, nosotros no somos clínicos, no tenemos la expertise, ¿no? Solamente hablamos como en mi caso, mi hijo también ha adoptado ciertas estereotipias, producto del encierro, que un poco complejo, los desconoce, y sabemos de familias también en la corporación de que no se desregulaban y que ahora están viviendo procesos de descompensación producto de este encierro, niños que no habían manifestado nunca antes una descompensación, pero que ahora sí lo están evidenciando. Entiendo. Bueno, y preguntarles un poco acerca de... me preguntan que qué son que por qué corazones celestes. Que parece que hay muchos comentarios con corazón celeste. Azul. Y no sé si... ¿Sí? ¿Hay alguna...? Lo que pasa es que el color azul tiende a identificar a los niños autistas, o a las personas autistas. Uno tiene pegado el término niño, pero son personas autistas. Sin perjuicio de eso, hay otras personas autistas directamente que no les gusta mucho el azul. Es parte del espectro donde aquí la individualidad de cada niño y cada persona como ve cree que está bien. Pero normalmente se ha dicho, hasta según lo que sé, es que más que el corazón es el color azul, porque el color azul sería identificativo con el mar, que el mar en un momento puede estar muy calmo y de un momento a otro puede volverse un oleaje y puede causar mucho daño. Entiendo que esa es la explicación, al menos más aceptada, de por qué el color azul. Y no sé, Carolina, ¿qué podría aportar al respecto? Yo también sé la misma historia del origen azul, digamos. Oye, y bueno, para ir cerrando, ya ha estado muy amena la conversa. Les agradezco mucho la participación y nos gustaría saber un poco cuáles son los desafíos que tienen a futuro como Corporación de Autismo Viña y en general como acerca de las luchas que se van impulsando para generar una inclusión mayor para sus niños y en general para todas las personas autistas. Bueno, mira, en este contexto actual, ¿qué es lo que puedo señalar yo?
Hemos estado tratando de entregarnos contención a través de estas nuevas plataformas, ¿cierto? Plataformas Zoom, a través de charlas, terapia ocupacional, de psicología, para acompañarnos. Y hace poquito tuvimos nuestra asamblea general a través de la plataforma Zoom, que bueno, tuvimos algunos inconvenientes, justo fue el día de lluvia que se cortó la luz, de hecho nuestro vicepresidente con nuestra directora de comunicaciones ahí estaban complicados con la luz, pero pudimos salvar igual. Y tratando de buscar esas instancias en este contexto, pero sí teníamos hartos proyectos en carpeta que se han visto bastante ralentecidos, pero sí en el futuro, bueno, seguimos en contacto con la oficina de discapacidad de la municipalidad, viendo también otros proyectos, ¿cierto? Tratando de movilizarnos, cosa de que tanto en el contexto de pandemia como después cuando ya retorne la normalidad, nueva normalidad, no sé cómo ir a hacer, seguir con esta trabajo que estamos haciendo, no solamente para conseguir terapias, como lo señalábamos en algún momento, que son bastante costosas, organizarnos para conseguir terapia a menor costo, sino que también tratar de organizarnos a nivel regional y nacional con otras agrupaciones para tratar de incidir en las políticas públicas por el autismo. Y en ese sentido, también ver la posibilidad de organizarnos a través de federaciones, participar con otras también, para tener una incidencia mayor y que se escuche nuestra voz. Y en ese sentido, sí. Sí, dale. Sí, no, que en el fondo tiene que ser una lucha a nivel nacional, dentro de todas las agrupaciones, porque en definitiva queda mucho por hacer, mucho por avanzar. Es un tema que ahora último, o sea, uno no sabe la verdad de las cosas hasta que te diagnostican a tu hijo con autismo. Entonces, de ahí viene como el momento en que tú te pones muy triste porque te dicen autismo y no sabes qué es lo que es. Y después te empiezas en el fondo a educar, después empiezas a juntarte con otras personas en la misma situación tuya, después ya que necesitas las terapias y vas buscando terapia a costos, digamos, que uno pueda pagar. Entonces, todo un camino que se va generando y eso ocurre a nivel nacional, porque obviamente las políticas de salud de este país no son las mejores. De ahí, por ejemplo, se destaca el fallo de la Corte Suprema de hace una semana, donde recién y hubo que, o sea, mediante una resolución judicial tuvo que decretarse que el síndrome de Down, por ejemplo, no es una enfermedad, sino que es una condición. Y nosotros caemos en la misma situación porque también somos una condición y no enfermedad. Entonces, como país, estamos atrasados en ese aspecto, a nivel de política de salud, de educación. O sea, yo no quiero ser tan pesimista, se ha avanzado, pero también falta harto por hacer. En materia laboral, para los niños, para personas autistas. Entonces, queda harto trabajo y eso en el fondo te anima, porque tú ves que tu hijo el día de mañana tiene que crecer, uno no va a estar, y te preocupa cómo hacer su futuro, cómo él o ella se va a desenvolver en la vida cotidiana. Entonces, son preocupaciones que uno se va generando y obviamente la instancia es que siempre y cuando a uno diagnostican, busque ayuda. Nosotros en la corporación siempre estamos abiertos a recibir a nuevas personas. La próxima semana, por ejemplo, hemos organizado charlas que no solamente son para los socios, pero además para personas externas a la corporación. Entonces, hay harto trabajo detrás de esto. La energía te la dan tus propios hijos, a pesar de que a veces a uno lo sacan de quicio. Pero en definitiva, cuando ellos te dan un abrazo, se compensa todo el esfuerzo que uno realiza. Bueno, Wendy nos comentó recién de nuevo y comenta que viene hace unos meses, que va a cumplir 6 y que es solo el cariño de la casa, papá, mamá, y solo quiere a su hermano. Sus hermanos son muy importantes para los niños y niñas autistas, sí. Son fundamentales. Sí, es verdad. Sí. Así que, bien, que tenga a su hermano que lo va a acompañar toda la vida.
Claro, quizá a lo mejor si él iba al colegio, tal vez está extrañando mucho la compañía de otros niños, entonces a lo mejor su hermano viene a ser como una prolongación de eso, entonces a lo mejor por ahí puede estar supliendo esa necesidad de contacto con otros niños. Bueno, nada, pues me queda agradecerles por la disponibilidad a participar y por ayudarnos, creo, a todos a educarnos un poco más al respecto. No, gracias a ustedes, chiquillos, por el espacio que nos dan para poder visibilizarnos, para poder concientizar, hablar, ¿cierto?, de conceptos, de qué se trata el autismo, cuántos niveles hay, cómo afecta la vida y principalmente la aceptación, por lo que estamos luchando, la aceptación de nuestros niños, que puedan desenvolverse de la manera más normal posible, natural posible, desarrollarse y hacer de su vida lo que quieran, que esta condición no sea un obstáculo para que ellos puedan cumplir todos sus sueños. Así es que le agradecemos muchísimo el espacio, sobre todo para, bueno, como catarsis, ¿no? Pero también para educar y hacerle ver a la sociedad que nosotros existimos, que estamos aquí y que queremos aceptación. Sí, igual yo también quiero agradecer, lo hizo Carolina, que es la presidenta, pero también quiero dar las gracias al Movimiento 15 de Agosto, a los compañeros guanderinos, por darnos esta oportunidad de poder hacer más visible esta condición. Yo creo que nunca está de más que nosotros podamos aprovechar estas instancias, porque es bueno hablarlas, es bueno conocer, y es bueno que el resto de la sociedad también tome conocimiento, porque uno nunca sabe que en cualquier momento te puede decir, oye, el niño es una persona autista, y ya la idea es que aprendan cómo saber tratar con ellos. Así que eso, muchas gracias, y a ver si acaso más adelante se puede repetir la posibilidad de estar con ustedes. Sí, por supuesto. Yo creo que para nosotros el último tiempo ha sido de procesos de ver cómo uno se vincula. En algún minuto empezamos a vincularnos más con la niñez, a vincular las propias luchas con todos los otros sistemas que convergen cuando uno habla de un club para todos. Entonces, muy importante desde esa vereda y poder ir incluyéndolos a todos, exactamente. Oye, y a estos niños que les gusta el fútbol dentro de nuestros niños adolescentes, así es que si nos invitan a alguna cancha, algún partido ahí después cuando se pueda, felices podemos hacer un grupito y ahí, sí, si bien, claro, a lo mejor es difícil el juego mismo en sí por la interacción que se requiere, pero los chicos hay muchos que van a partir detrás de la pelota felices. Bueno, queda pendiente entonces poder generar otras instancias cuando pase un poco el estado pandémico. Sí. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias, que estés bien.